Bueno, buenas tardes a quienes están conectados por el Zoom. Es la primera vez que realizamos un evento así mixto, presencial y virtual. De hecho, estaba previsto presencial este encuentro y solamente lo estamos haciendo virtual porque nos habían solicitado varias personas su participación. Acá está Gustavo Escabuso, colega, vicepresidente del instituto. Bueno, Y además, designado todavía. no designado, esperemos, ahí está. Así que bueno, y acá tenemos a los colegas que están presentando el día de hoy. Nicolás Rodríguez y Antonio Cabezaro. Bueno, si nos avisan si se escucha mal o si no se ve, por favor silencien sus micrófonos, les agradecemos. Bien, bueno, el colega estaba presentando y comenzaron, tuvimos unos percances de tiempo. Les doy una muy breve y rapidísima introducción entonces al tema, con unos aportes de unos colegas, a ver si se ve allí. Ahí va. La normativa aplicable son estos artículos de la Ley de Migraciones a tener en cuenta. Los tipos de residencias que tenemos, permanente, temporal y transitorio. Vamos a ir un poquito rápido. Luego el artículo 29, inciso C, que habla de los impedimentos, el 62, inciso B, que habla de la cancelación de la residencia, y el 64, que particularmente habla del extrañamiento. Y ahí me quedó un 6 en el medio, que no tendría que estar. Bueno, y luego el decreto reglamentario 616 a la Ley de Migraciones. Acá tenemos en el artículo 29, habla de los impedimentos al ingreso y la permanencia de extranjeros en el territorio nacional, y habla de, en el inciso C, aquellas personas que hayan sido condenadas o que estén cumpliendo condena en la Argentina o en el exterior, o que hayan tenido antecedentes penales por tráfico de armas, de personas, estupefacientes, etc. El artículo 29 infine, que esta es la consulta que hacía recién la colega, respecto al tema de impedimentos, se puede pedir una dispensa por razones humanitarias o de reunificación familiar cuando haya una persona que tenga impedimentos para permanecer en el país. Sí se podría pedir por razones humanitarias o de reunificación familiar que Migraciones revea esa disposición que ha previsto por la cual no se le concedería la residencia a la persona. El artículo 62 habla de los supuestos en los cuales se cancela la residencia, tiene varios incisos. El que estamos trabajando el día de hoy habla cuando el residente hubiera sido condenado judicialmente por delito que merezca pena privativa de la libertad mayor de 5 años, o registrarse una conducta reiterante en la comisión de delitos. También habla el 62 respecto a la cancelación de la residencia, de la dispensa, que el ministro del Interior puede dispensar cuando fuese padre, hijo o cónyuge de argentino. Y también cuando haya circunstancias personales o sociales que ameriten una dispensa a la cancelación de la residencia. Y este artículo 64 puntualmente es el que habla de extrañamiento, y acá los colegas que son penalistas, yo no soy penalista, yo me dedico a tema migratorio, así que esto lo toco un poco de oído, solamente lo que tiene que ver con la parte migratoria. Pero bueno, esto es lo que les puedo aportar en el día de hoy, incluso habiendo charlado con algunos colegas de migraciones que me hablaban cuáles son los supuestos que se ven más frecuentemente. Entonces tenemos 3 supuestos. Frente a actos administrativos de expulsión que estén firmes y consentidos respecto a extranjeros que se encuentren en situación irregular, se ejecutarán en forma inmediata cuando se trate de A, B y C. El que más se da es el supuesto A, cuando se encontraran cumpliendo penas privativas de la libertad. B, cuando estén sometidos a proceso, según lo que me comentaban en Migraciones, que no ha habido casos, el caso sería una condena en suspenso o condena efectiva pero con algún beneficio de libertad. Y el supuesto C, que según me comentaron, solamente ha habido un caso desde 2009, y que sería en casos de suspensión de juicio a prueba, y que son como muy complejos. O sea que el que más vamos a trabajar, que es, entiendo yo, el que los colegas acá están presentando el día de hoy, son los del 64, inciso A. Y a nivel de procedimiento, muy brevemente, pero esto después se los compartimos como para tener una idea, un pantallazo general. Corríjanme si hay algún error, porque realmente lo intenté lo más posible en el plazo que tenía para hacer esto. Entonces,
Migraciones toma conocimiento de una causa generada a un extranjero. O sea, Migraciones se entera que hay un extranjero que tiene una causa penal. Y le da seguimiento a la causa. Se van informando, che, ¿cómo viene el caso de esta persona? Ponele. Supuestamente, bueno, supuestamente, ¿ok? Por eso estamos los abogados. Claro, por eso estamos aquí. ¿Cómo debería ser? Para ver cuándo no, sí, mi amor, te presto. Cuándo no se hace seguimiento. Imagínense también que Migraciones tiene un montón, digamos, de casos que tiene que seguir, la cantidad de extranjeros judicializados que hay. Cuando yo trabajé en Domingo, 14 nombres tenían disposición. Claro, son muchos. Tiene que chequear la situación migratoria del extranjero. Ahí es lo que hablábamos. Si tiene residencia vigente, hay que cancelarla. Si tienen que dar los supuestos del inciso B del 62. No, perdón. Puede ser que tenga residencia vigente o que se encuentre en situación migratoria irregular. Pero ahora llegamos ahí igual. Todo el tiempo de la causa, Migraciones va haciendo un seguimiento, en teoría, de cómo viene la causa de ese extranjero, y a la vez también los juzgados deberían informarle a Migraciones, supuestamente por nota, por vía de correo electrónico y demás. Ahí se dan cuenta a ver si la persona fue sobreseída, condenada, o eventualmente si la causa fue archivada. Acá sí, este es el supuesto como... Ahí vemos cómo se van desplegando. Si la causa llega a condena, Migraciones evalúa la situación de la persona a ver qué se hace. Puede ser que tenga residencia regular, esto es lo que decíamos, en cuyo caso se cancela la residencia, si está en el supuesto del 62 inciso B, se declara irregular, se ordena la expulsión y se prohíbe el reingreso. Siempre son como los mismos pasos, todo en un mismo acto administrativo, que es una disposición de la Dirección Nacional de Migraciones, el cual después eventualmente se puede rever, etcétera, etcétera. Y se prohíbe el reingreso. Puede ser por 8 años hasta forever, digamos, y esto no está en ningún lado. Esto no está en ninguna norma, digamos, es una cosa que de una... Depende del caso concreto. Sí, depende del caso concreto, y me hablaron de una norma, no una normativa, sino un... Ni siquiera, no, porque no hay disposición de migraciones sobre esta parte, esto tiene que ver con... No hay... Sí. Igual después les puedo seguir proveyendo información al respecto. La idea es que este evento lo repitamos con gente de Migraciones que ya están disponibles, quien está a cargo de esto. Migraciones Buenos Aires, yo lo convoqué para que diera la charla esta. No está disponible hoy, pero nos prometió que la próxima vez quizás van a poder estar aquí, así que bueno, estaría buenísimo. Luego puede ser que tenga solicitud de residencia en trámite, una persona que solicitó una erradicación en el país, todavía no se le dio la residencia regular, no se le dio la residencia, puede ser que tenga una precaria, se va a denegar el trámite porque es uno de los impedimentos, como les comenté antes en el artículo 29. Lo mismo, se declara irregular, se ordena la expulsión y se prohíbe el reingreso. Y después puede ser también que la persona se encuentre irregular, que muchos casos son de estos, que extranjeros ingresan de manera irregular al país. Claro. Sí, ingresa exactamente. Que muchas personas extranjeras ingresen de manera, que persona extranjera ingrese de manera irregular al país, o que esté irregular porque tuvo una residencia regular o una transitoria, entró como turista, se quedó más tiempo, dijo, bueno, acá hay posibilidad de hacer algunos negocios, digamos, por ejemplo. Y se quedó un poco así, o el caso que está contando el colega, por ejemplo. Entonces, bueno, abrió una posibilidad de negocio ilícito, se quedó un poco más, entonces está irregular. Ahí lo mismo, se declara esa irregularidad cuando, si es que lo encuentran a la persona o no, se ordena su expulsión, se prohíbe el reingreso. Una vez que está firme el acto administrativo, se notifica la expulsión de Migraciones. Acá cuando yo les digo se ordena la expulsión, se le tiene que notificar. Migraciones tiene que notificarle a la persona, y ahí viene complicado también. Una cosa es que la persona esté presa o detenida, y otra cosa es que la persona no esté. Entonces, ¿cómo te enterás? ¿Cómo lo notificás a la persona de esa expulsión? Y en ese caso, una vez que está firme el acto administrativo, ahí se pide el extrañamiento. ¿Quién lo pide? Lo pide Migraciones, el Departamento de Extranjeros Judicializados, al juzgado de ejecución. Acá hago agua porque yo penalista no soy, entonces depende cómo es la estructura judicial de cada circunscripción y demás, pero básicamente al juzgado de ejecución o equivalente según la jurisdicción, que controla la pena. Y el extrañamiento lo tiene que autorizar, como bien habían comentado recién, el juez que corre vista al fiscal. Puede ser que el fiscal se niegue
y demás. Y después el juez ve qué hace. Acá dice, si está detenido con... Doctora, Sí, dígame. que interrumpa. Yo no sé si usted está con el flyer continuando mostrando porque no se ve, por eso nomás. Lo habíamos puesto en el chat, pero... Ah. No se capaz- ve. ¿Cómo subir la diapositiva esa? O sea, se ve la primera diapositiva, pero nada más. Ah, ya teníamos una diapo con todo. Estamos pasando las diapositivas. Quizás no lo carga el... No lo carga el... A ver. Solamente se vio una diapositiva, doctora. Allí arriba está la diapositiva acá en el Zoom. Y estamos compartiendo pantalla. Pero la verdad... No sé, les vamos a compartir después el... De última le pasaste. Sí, los PowerPoint, después se los compartimos. Por favor, nos escriben al correo electrónico que ahora se los dejamos por allí. Bien, así que bueno, está allí, pero no se llega a ver. Sí, importante. Una vez concedido el extrañamiento de la persona, se piden al penal. Y acá también veamos si se cumplen, si no se cumplen todas estas cosas. Informes de peligrosidad, salud y conducta de la persona, porque también hay que ver si la persona tiene que viajar acompañada, no, si tiene problemas de salud o no, etcétera, etcétera. Si está condenado, está acompañado. Sí, pues. Esto, No, te lo digo por experiencia propia, ¿no? claro. Lo que pasa es que, claro, imagínense que después el extrañamiento para efectivizarlo, digamos, generalmente en avión o buquebús, porque por tierra directamente les cruzan la frontera y queda la persona del otro lado, tiene un costo, además tiene que el costo de la persona, más quien lo acompañe, además de la federal o de donde sea. Y otra cosa importante a ver también acá es si tiene o no tiene documentos de identidad de esa persona, porque necesita un documento de viaje o de identidad para salir del país, en cuyo caso también, si no llegase a tener, estuviese vencido y demás, se hacen las gestiones necesarias ante las sedes consulares del país. Y si no hay sede consular, también es otro proceso más complicado. Entonces, realmente hay que ver cómo... Si es un africano. Claro, depende Es que... un problema, porque los únicos 3 países que tienen relaciones diplomáticas argentinas son Argelia, Egipto y Sudáfrica. Todo el resto de África no hay relaciones diplomáticas, con lo cual cualquier gestión diplomática que se tiene que hacer es vía la División África de la Cancillería Argentina, que se comunica con la embajada del país que se trate en la ONU. Digo, porque una vez tuvimos que expulsar a un ganiano, y de la ONU y estuvimos 5 meses. Y puede suceder eso, puede suceder también que la persona no hable el idioma nacional, en cuyo caso hay que ver el tema intérprete, etcétera, etcétera. Así que son todas cosas que pueden ir retrasando. Llevar empleados que sepan hablar inglés, como en mi caso, entonces. Claro. Y por eso decí que hablaban inglés como yo, porque si no, Claro. Se entendía. No, pero puede suceder que sea una persona, una nacionalidad asiática y demás, de un idioma desconocido, y yo sí, he visto algunas situaciones en centros de detención de personas migrantes que pasan meses y meses ahí porque no pueden comunicarse para decir de dónde son, qué están haciendo. nos reímos, pero es complicado. Sí. Entonces, todas esas cuestiones como que pueden llegar a atrasar el procedimiento. De todas maneras, es una primera aproximación que estamos haciendo a este tema, que es súper complejo. Lo trajimos hoy aquí a colación del espacio del instituto porque han surgido algunos casos. El año pasado Antonella me contactó, luego vimos acá el caso del colega también Rodríguez, que este año estuvo en la audiencia y demás, así que bueno, esperamos poder seguir profundizando. Es un tema un poco complejo, pero bueno, podemos ir viendo algunos casos que vayan surgiendo. Nos decían también colegas de migraciones, sí, puede suceder también que migraciones no sepa qué sucedió con la persona, con la condena y demás. Entonces, bueno, tienen que seguir. En este caso, vamos a suponer que Migraciones no está enterado. Sí. ¿Puede el abogado defensor comunicarlo a Migraciones? Sí, eso es claro, eso es al final, una vez que sí que está. De hecho, pasa, yo en el caso de, bueno, comenté los brasileros, cuando homologamos el abreviado, le solicité al juez que oficia Migraciones para darle conocimiento de la situación de los extranjeros. ¿Con la anuencia de la Fiscalía o sin una anuencia? No, con la anuencia, sí. Cuando no dice que en realidad Migraciones se tiene que ocupar de todos los casos de los detenidos extranjeros. En un mundo ideal. Ordinariamente, ¿no lo dijeron? Claro, claro. En la ley dice eso, Migraciones, pero La ley lo dice, la ley lo no dice. se cumple. Se incumple directamente. Sí. Es imposible. ¿no? Es imposible Pero tener... es imposible que los jueces
cuando le llega a un extranjero en esas condiciones, no tengan la obligación de comunicarlo? Porque una cosa es No, eso- Lo Eso- comunican, el tema es No, después. la comunicación los es sencilla, o pasos, sea, la se sentencia, oficia bueno, la, Lo comunicás y queda ahí. se Después no oficia están la- mirando qué pasó. se oficia la sentencia Quiere decir y que los jueces listo. lo hacen. Tiene que haber una comunicación constante, y la hay, de hecho, entre migraciones y los juzgados. Lo que pasa es que a veces quizás son muchos, a veces quizás los oficios se Y por otro lado, retrasan. también hay una realidad que a nadie le interesa, ni a migraciones, ni al juez, ni a nadie, digamos, cuál es la situación, en este caso, del inmigrante. El inmigrante, si no es a través de su abogado y por sus propios medios, digamos, no, digamos, realiza los pedidos, en este caso un extrañamiento, una deportación, lo cierto es que queda a la deriva, es decir, que si uno como abogado no pelea por ese derecho que tiene, lo cierto que queda hasta que se vaya cumplido básicamente su condena, en caso de que sea condenado. Entonces muchas veces uno como abogado lo que tiene que hacer es justamente ir hasta migraciones, comunicar la situación, Pedir la vista del expediente. pedir la vista del expediente, a noticiarlo de cuál es la situación del inmigrante. Claro, eso debe ser es decir- también, porque primero tiene que ver como si fuera una salida condicional, digamos, la libertad condicional. No, Y es no la es- libertad- ¿Qué periodo el- tiene que estar El, cumplido? el periodo temporal es la mitad. La es la mitad de mitad de la la condena. condena, digamos. Y ahí ya, No hay libertad. No es como una salida transitoria. Son los requisitos para la salida. Para salida transitoria. para la salida transitoria. Yo lo que pienso es que habría que darle un periodo más corto, ¿me entendés? Para de alguna manera endulzarlos a que se vayan. Bueno, algunos piensan lo contrario, que tienen que cumplir la pena y por qué los vas a premiar yéndose, que cumplan. Porque a veces salen del país y Son no las la dos. cumplen en su país de origen. Las dos Ese es el posiciones. Algo que Si son tengan extranjeros, una causa que ya. están condenados, lo tenés que mantener hasta Sí. el final. Pero bueno, por eso es una opción de No, ellos. por eso es una opción. Yo ya te digo, se lo daría. Vos lo daría al mes, que se vayan. Yo al mes y medio, no. Está bien. Y lo que sí puede, Es discutible, sí. y lo que sí puede suceder, entonces, Que se vaya, claro. No. Estamos hablando de una condena firme. Por eso yo- ni siquiera firma. Y la acusación puede ser, una cosa es la acusación, otra cosa es la Claro, porque condenas es condenado. Sí. No, Pero el condena. uso de la realidad. Pero si no estás firme, no te hacen, no pasa nunca ejecución, no te hacen los puntos. Se te perjudica. Ahora lo dice, Firme, no, se- no lo dice, no lo dice. Sí, pero se sobreentiende porque si no, No te hacen los cómputos. claro, no Cómputo lo tenés hacen con una posibilidad de condena. computar la pena, digamos. Claro. Entonces, si no está firme la condena, no sabés cuándo cumplía la mitad, que es uno de los Pero requisitos para firme que no implica también. Escuchame, ya el ojo por ojo, diente por diente, lo que quiero, lo que no quiero, lo que quiero es tener el Estado. Bueno, algo para finalizar nada más, el efecto, digamos, que tiene el extrañamiento, una vez que ya se traslada la persona, está en su país, todo, obviamente se archiva la causa, se extingue la pena, y ahí, listo, Bueno, digamos. pregunta que práctica. Pasan 10 años que se fue, Sí. volvió a Brasil, Sí. quiere volver a la Argentina. Sí. ¿Ese antecedente le queda o se borra? No, el antecedente le va a quedar, porque el Registro Nacional de Antecedentes es nacional y siempre va a quedar el Que antecedente. no Se es borra, una ejecución condicional. sí, eso siempre va a quedar. Pero lo que hablamos antes, depende del caso, en el caso mío tiene una prohibición permanente, no puedo volver nunca más. El Depende tuyo era hace el 10 mío, años. el mío creo que si no recuerdo mal, 5 años, Ah, 5 años. la Sí, prohibición. porque es lo que establece uno de los Depende del caso artículos. concreto. Depende del caso, es más, yo la pedí por 5 años. Yo cuando pedí la prohibición de regreso, dije 5 años y no se pusieron ni Depende del dijeron caso concreto, más porque si el años. tipo no tiene hijos y no quiere volver más. De la parte administrativa. No, porque eso lo dispone Migraciones. La prohibición de regreso. La prohibición de regreso la dispone Migraciones. Es una pregunta interesante igual a conversar y que podemos hacérselas también a migraciones en base a qué. Es la prohibición de reingreso, de cuánto tiempo y demás. De No, todas pero formas, la ley establece ¿Vos sabés la algunos contraseña plazos, de acá? ¿sabés? Según la el caso. contraseña. sí me la dio Porque la yo colega. justamente quiero leer la disposición de migraciones para... La Yo tengo tuya. acá una. Yo tengo después todo el material así para que sea más la parte práctica, las resoluciones de migraciones, la condena, Claro. el pedido mío de extrañamiento, la resolución del juez.
que se extiende. El mío es federal, cuando me diga. Bien, dale, bueno, entonces, cuestión que estábamos allí simplemente, no, bueno, vos lo vas a explicar bien en la práctica cómo fue tu caso, y no sé si querés repetir brevemente también el tuyo, luego de ella, como para dar espacio. Lo que sí no, o sea, en teoría también, si después no lo autoriza, Migraciones lo vuelve a pedir, reitera el pedido cada 2 o 3 meses, o no autorizaste, ¿qué pasó con este caso? Se puede pedir, etcétera, etcétera. En teoría. Ahora, acá vamos, bueno, yo... En general autorizan para sacarse encima. Claro, podría suceder que no, o que haya silencio y que no te respondan directamente. Entonces, Migraciones lo vuelve a pedir. Yo entiendo que sí, digamos, la gente que trabaja en este área de migraciones es bastante comprometida con el tema y demás, pero bueno, puede llegar a tener carga administrativa en muchos casos y demás, por eso está bueno, a veces en la intervención de algunos abogados, si es posible, o las defensorías más activamente, para pedir vista de los expedientes, para ver hace cuánto se movió el expediente, qué estuvo sucediendo y demás, porque sí puede suceder, incluso lo conversamos con algunos colegas de migraciones, en el caso tuyo, que ahora vas a comentar, Antonella, que ya pidió un habeas corpus. A veces lo piden como para apretar los abogados, pero en realidad después desde Migraciones le dicen al juzgado, no, en realidad no es necesario porque se estuvo moviendo el expediente, lo que pasa es que sucedió esto y esto. Depende del abogado, depende de cuánto sepa quizás el abogado estos temas y demás, si vio el expediente, si no, porque como les digo, puede suceder, por ejemplo, ay no, pero no sale la persona, que mi cliente no, hace un montón que lo pidió. Bueno, no tiene documentos, o sucedió esto, sucedió lo otro, se enfermó, qué sé yo, un montón de cosas que pueden suceder que si no ves realmente quizás todo el expediente se te pueden pasar y pensás que hubo atraso de la administración cuando en realidad hubieron algunas trabas en el caso concreto que quizás retrasaron, pienso. Así que bueno, sí, esto. Tener en cuenta que es una potestad de Migraciones, que no la puede solicitar el juzgado, si bien la puede consultar a Migraciones, y en principio no la puede solicitar el penado, pero bueno, como abogados también lo que sí se puede hacer es intervenir ante Migraciones y noticiarlos de que ya está la condena y demás, y pedir por favor, etcétera, pero que en la potestad es del Estado y particularmente de Migraciones. Así que bueno, dejo de compartir pantalla, Antonella, si querés comentar un poco tu caso. Acá. Bueno, para los que están en línea, el doctor Rodríguez comentó un caso provincial, un extrañamiento en la justicia provincial. Yo lo que traje es un caso concreto en la justicia federal, que tengo acá todas las resoluciones, pues se la dejo a Paula para los que le interese, por ahí se ve mejor la parte práctica, porque como preguntaba acá ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo? Marta Herrero. Marta, bueno, una cosa es lo que dice la ley y otra lo que pasa en la práctica. Así que yo lo que traje es este caso práctico para que veamos bien cómo funciona realmente en la práctica. Gracias. El proceso es totalmente distinto en la provincia, porque la provincia tiene un sistema oral y en la justicia federal es un sistema mixto. Hay una parte oral y una parte escrita. La parte de ejecución es todo escrito, o sea, se maneja. Yo presento un escrito, el fiscal contesta por escrito, después resuelve por escrito. En el caso que comentaba él, se resuelve todo en una sola audiencia oralmente. Partiendo de esa base, bueno, este caso es de mayo del 2018, es una pareja de bolivianos que se toma un colectivo en San Salvador de Jujuy, tenía destino a Retiro, a Capital Federal, y a la altura de General Lago, en la autopista Rosario-Buenos Aires, lo para un control de gendarmería, hacen un control de rutina, le piden la documentación a la chica que se llama Gabriela Bustillo Vargas, la documentación que avale el ingreso al país, ella le dice que no tiene, le hacen identificar su equipaje, tanto en la bodega como el equipaje de mano. Ella demostraba mucho nerviosismo, abre la valija y bueno, encuentran 3 sobres de papel madera con droga adentro, en el bolso de ella y en el bolso del acompañante, que era su pareja, Yomar Solano Fernández. Quedan detenidos ahí, a disposición del Juzgado Federal número 4, se lo indaga por el delito de transporte de estupefaciente, que tiene un mínimo de 4 años, se los procesa posteriormente, y luego, habiendo transcurrido más de casi 2 años, al límite de 2 años de prisión preventiva, la causa se eleva al tribunal oral, y es ahí donde nosotros hacemos un procedimiento abreviado, se pacta una pena, porque ya tenían casi 2 años de prisión preventiva, era la mitad de la pena que requerimos para este tipo de lo que estamos hablando, que es el extrañamiento. Firmamos una pena con el fiscal de acuerdo de 4 años y 3 meses, pero acá se complicaba un poco más, porque además de la pena de 4 años y 3 meses, hubo una reforma en la ley de drogas, que en el año 2016 interpuso también una pena de multa conjunta con la pena de prisión, que acá la multa era mínima de 45 unidades fijas, se llama, que cada unidad fija vale 3.000 pesos, o sea que era una multa de 135.000 pesos
por cada uno. Esta gente no tenía un peso, no tenía nadie acá, no tenía ni domicilio, de manera que, más allá de lograr la expulsión, teníamos que lograr a ver cómo cubrir esa multa, porque aparte lo habíamos pactado, si no lo pactábamos no nos daban el acuerdo de brevedad y en un juicio le dan 7, 8 años, fácil. Entonces, bueno, el primer pedido, y acá, contrariamente a lo que surge la ley, Migración no tenía ni idea de esta gente. Yo lo que hago primero es, una vez que hacen el cómputo y que la causa va a ejecución, es yo pedir, con acuerdo de los dos detenidos, la expulsión, en los términos del artículo 64 de la ley 25.871, y el 17 de la ley 24.660. Los requisitos son los que mencionó antes el colega, el requisito temporal, que es tener la mitad de la condena, y no tener otra causa abierta que interese su detención o un pedido de captura por otra causa. Se daban todos los requisitos, y a su vez yo en el planteo, que acá se los dejo también, yo pido una inconstitucionalidad respecto a la multa, porque en realidad es inconstitucional, yo considero que es inconstitucional, más allá que no me dieron bola, pero bueno, es inconstitucional porque nosotros no tenemos la prisión por deuda, y acá esta gente realmente no la podía pagar. En definitiva, lo que se terminó haciendo con la multa, eso se los comento brevemente, una conversión proporcional. Como estas personas ya tenían más de la mitad de la pena, incluso superaban días de prisión, esos días de prisión que se superaban se lo convalidaron con la multa. De manera que no pagaron la multa y finalmente los expulsaron. Pero bueno, no fue tan simple la expulsión, porque primero que tardaron bastante en dictar la parte administrativa que antes mencionaba Paula, la disposición, no me salía el nombre, porque Migraciones no tenía noticia de esta causa. Además, esto fue en el 2020, estábamos en pandemia, Migraciones estaba cerrado, que es acá en calle Urquiza. Yo me traté de comunicar con mail, me contestaron como al mes, y recién al mes disponen la disposición de irregularidad, el nombre bien es, la permanencia irregular dentro del territorio argentino y la expulsión. También se le hace saber en las mismas resoluciones, que yo se las dejo, que cuentan con la posibilidad de interponer algún recurso en el término de 3 días hábiles. Si no interponen recursos, se entiende que las personas consienten esta disposición, y ahí esto pasa al juez de ejecución, que es el juez el que tiene que autorizar ese extrañamiento. La potestad que tiene el juez se llama retención, que esto está previsto en el artículo 70. Y ahí sí, capaz. Es ordenar la retención para materializar la expulsión. Ese es el acto que hace el juez de ejecución. Claro, posterior. Lo que Posterior al acto administrativo. Claro, exactamente, Adela dijo. Lo que sí ahí, en tu caso, como ese caso aplicó con el decreto 70, fíjate que el recurso tenías 3 días para interponerlo, sí. Mientras que hoy en día tenés 10, 15 días para interponer los recursos. Se volvió a la ley. Se volvió a la ley interior. 5871, que es la que tenemos desde siempre, con la derogación de marzo del año pasado del decreto 70. Y la verdad es que, bueno, o sea, se declaró inconstitucional ese decreto que modificó la ley de migraciones, porque realmente, fíjate lo que es, te dan 3 días para interponer un recurso, cuando se tiene una situación súper compleja, etcétera, etcétera. Igual en la práctica esto obviamente se habla y no se pediría sin el consentimiento del imputado. Si yo sé que él no se quiere ir, no le voy a pedir la expulsión. Claro. La resolución acá de Eugenio Martínez del oral 3 es muy cortita, y si quieren se las leo porque es claro cómo es el trámite. Mediante disposición número tanto del 18 de agosto del 2020, la Dirección Nacional de Migraciones declaró irregular la permanencia en el país de la condenada Gabriela Bustillo Vargas. Allí mismo ordenó su expulsión del territorio nacional con prohibición de reingreso. De acuerdo a lo dispuesto por la ley 25.871, los actos administrativos de expulsión firmes y consentidos respecto a extranjeros que se encuentren en situación irregular se cumplirán de manera inmediata, lo cual no ocurre porque tardamos como 6 meses para que lo expulsen. Bueno, pero es inmediato. Pero bueno, estas disposiciones serán aplicadas respecto a aquellos que se encuentren cumpliendo penas privativas de la libertad cuando hubieran transcurrido, como en el presente caso, los supuestos establecidos en el apartado 1 de la ley 17, del artículo 17 de la ley 24.660. Esto es el tiempo, la mitad de la condena. La ejecución del extrañamiento dará por cumplida la pena impuesta originariamente por el tribunal competente. Es decir, que acá se va cumplido y en su país se va en libertad, no va preso en Bolivia. En estas condiciones, habiéndose dispuesto la expulsión por parte del organismo competente y conforme lo solicitado por la defensa, corresponde ordenar la retención de Gabriela Bustillo Vargas al solo efecto de materializar su expulsión una vez firme la presente y cumplida las disposiciones administrativas. Conforme lo manifestado por el fiscal general, que en este caso habíamos acordado este pedido, el fiscal dice: en virtud de los principios que rigen la relación armónica entre las naciones civilizadas, sumado al hecho que por las razones que hemos desarrollado en extenso, la República Argentina puede considerar satisfechas sus pretensiones punitivas con el cumplimiento de la mitad de la pena corporal,
Y en relación a la pena pecuniaria, el remanente que el condenado cumplió en encierro se convalida con la multa. Puede hacerse lugar a la expulsión de la condenada. Entonces el juez resuelve disponer la ejecución del extrañamiento, ordenar la retención de la nombrada y se entrega a las autoridades competentes, dar por cumplida la pena y oficiar a las autoridades. Esto fue en octubre del 2020, y como antes mencionó Paula, bueno, yo la llamé a ella porque sabía que tenía relaciones por ahí con migraciones porque no la trasladaban. Tuve que presentar un habeas corpus correctivo porque yo consideraba que había un agravamiento en las condiciones de detención, cuando la ley dice que el traslado tiene que ser inmediato, y pasaron 3 meses y no la trasladaban. Ella estuvo 2 años en Ezeiza y la llevaron en colectivo hacia el penal federal 3 de Salta. Desde ahí supuestamente le iban a cruzar la frontera y pasaron 3 meses, ella estuvo en Salta sin sus pertenencias, en el pabellón de ingreso, o sea, re mal. Bueno, y la terminaron llevando al borde de Navidad, que era en diciembre del 2020, la trasladaron. A la pareja, a Yomar, lo llevaron en avión al toque. No sé si es una cuestión de género o qué, pero él lo llevaron enseguida y a ella tardaron un montón. Claro, puede suceder porque a veces están divididos. Claro, están en distintos penales. Exacto. Igualmente el habeas corpus no lo rechazaron, si bien con el habeas corpus lo que hicimos fue apurar, porque yo lo presenté en noviembre y en diciembre la llevaron. Pero no lo rechazaron tampoco, no es una cuestión de que estaba mal presentado, sino que esto es para apurar un poco. Igual el habeas corpus tampoco lo resolvió Eugenio Martínez, sino que lo mandaron a Buenos Aires, al juez con competencia en Ezeiza. Cuando ella ya no estaba en Ezeiza, estaba en Salta, o sea que fue medio un revoleo, pero bueno, para que vean que en la práctica... Claro. Para que vean que en la práctica no es tan sencillito como dice la ley. Y de hecho los traslados, si hablamos con los colegas de migraciones, es que el traslado solamente hacerlo cuando es realmente necesario. Porque si no directamente, si ella era boliviana, ¿verdad? Sí. Lo hace desde Ezeiza y hasta... Sí, lo que pasa es que no había vuelos, porque esto estaba en pandemia. Se dieron un montón de cuestiones. Una situación normal es directamente desde Ezeiza. Sí, el vuelo... Bolivia, ni siquiera por tierra. Sí. Aunque se pudiese hacer, pero entonces, en términos generales, sí, migración trata de que el traslado sea realmente cuando es necesario, porque si no también es súper engorroso. Y en este caso, bueno, en tu caso pagaron los pasajes los imputados, acá no pagaron nada, realmente no tenían un peso. No, porque es carga pública, ¿no? Claro, si no, no podrías cumplirlo. Sí, porque obviamente si no tenés que estar sujeto a migraciones y a todos los trámites que hagan, entonces puede pasar, como le pasó a ella, que ya tenía el extrañamiento dictado de hace meses y todavía estaba presa. No la expulsaban. Claro, no la expulsaban por cuestiones más administrativas y logísticas. Y aparte, la falta de recursos. En realidad no sé por qué, pero no estaban de acá para allá, o sea, migraciones le mandaba un mail al juez, el juez decía que no se oponía y... Sí, fue pandemia. Sí, es una situación bastante... Pero en base a lo que preguntaban de migraciones, o sea, yo le avisé a migraciones que había una condenada con una pena cumplida temporalmente que le permitía acceder a la expulsión, pero si no migraciones, todavía está presa la chica esta. Sí, por eso depende mucho del abogado, como dije anteriormente, de que inste, digamos, a que se empiece a tramitar todo esto. Que no lloran nomás. Claro. Sí. Es así. Sí. Pero bueno, es un trámite complejo y no es muy conocido. Hay muchos abogados que no lo... Acá está lleno de extranjeros y o sea, preso colombiano, hay un pabellón creo colombiano y de República Dominicana. Me pasó con un detenido peruano. Primero, el tema, como era un detenido federal, ¿a dónde corno lo ponían? ¿A dónde lo alojás? ¿Dónde lo alojás? Y segundo, era más importante el presupuesto cero que, una locura, estoy hablando, perdón. Es así. Yo cuando hablaba con lo de Cancillería, este tema, te imaginás que le decía de todo menos bonito. Loco, estamos pulsando un tipo peligroso, no me vengan con pavadas. Y imagínate que mi voz precisamente no era muy diplomática, pero al final lo logramos mandar a Perú con 2 federales, pero bueno, ¿sabes el lío que tuvimos que hacer? Sí. Tuvimos que agarrar las piñas. Sí. Bueno, acá no te digo, tuvimos que terminar con una vez corpus correctivo. Por ejemplo, cada uno de los países tampoco te pone nada como para llevárselo. Bueno, yo por eso la llamé a Paula para hablar con el consulado de Bolivia, que creo que vos te comunicaste. El cónsul de Bolivia, la cónsula había sido lo del tema de
allá de golpe. Claro, era todo un- Claro. todo Un quilombo. contexto, varias cosas. claro, un contexto bastante terrible. desafortunado. Perdón, no me recomendaste una bruja que se hiciera Ay, mal sí, de ojo. todo mal era. pues. Ahora, yo digo, un aspecto que no estuvimos. Por eso es que los migrantes sufrieron un montón durante la pandemia. O sea, no es broma. En el área No, no. corpus yo detallo un poco la situación del Sí, migrante, Y hay que tener en cuenta, por lo del menos, principio humanitario. claro, en mi caso, de que durante estos 2 años, durante este tiempo, más allá de todo lo que ellos hicieron, lo reprochable de su conducta y demás, que bueno, obviamente estaban cumpliendo una condena, no reciben visita de ninguno de sus familiares, han perdido, en el caso, sí. Si era una condena menos de 3 años, ¿por qué no estaban en libertad? Pregunto porque No, sinceramente... pero no era condena menos de 3 años. No, ¿Cuál? pero no era condena. Ah, no era menos de No, era estafa. Yo 4 y entendí medio. 2 años y 6 meses, por eso... No. 4 y 6. 4 y 6. Ah, Entonces, Sí, más de 5. 4, por eso era... por ello a los 2 años y 3 meses pudieron pedir recién pues, se consideraba A la la mitad. mitad. a la mitad de condena, claro. Bueno, No había entendido esa... Una pregunta en ese sentido. Esta cuestión técnica funciona con cualquier cuánto de pena, o sea, si una persona condena a 18 años, Sí. cuando Sí. cumple 9, Ujú. Sí, se sí. le da el extrañamiento, se va a su país y se le da la pena por cumplida. Sí. Sí. Y Bueno, hay Siempre que casos- tenga conformidad Siempre- ¿Prisión o reclusión perpetua qué pasa? No, es que en realidad a los 30, se podría a los 30, a Supongo. los 15 años, no sé, a los 30. A eso habría Se que pedir aplicaría la mitad. la mitad. Otra La cosa que no sé quién reclusión preguntaba, que vos decías lo de la conducta. En realidad, por ejemplo, en este caso, El y informe que es la conducta mayoría penal. de los casos, llegan, la mitad de la pena la cumplen en prisión preventiva, entonces no llega a ser conducta porque no están sometidos a la ley de ejecución penal. Claro. Entonces nunca va a tener ni conducta ni buena ni nada porque no cumplió conducta. Los 2 años Tiene estuvo en prisión concepto, preventiva. claro. En tu Eh, caso, Sí, le preguntan. en tu caso ¿se le preguntó algo a las víctimas? En mi caso, sí, en mi caso, bueno, ¿Se le consultó? se le consultó, en mi caso eran muchas víctimas porque eran, imagínate que cada uno habían hecho más de 100 estafas, o sea, 100, digamos, 100 operaciones, se cuentan por operaciones, y por eso también en relación al compañero de causa, que tuvo una condena de 4 años y 2 defendidos 4 años y 6 meses, se agravó esos 6 meses por la cantidad de operaciones, básicamente. Eso fue lo que valoró el fiscal. Después, en cuanto a la reparación a las víctimas, se puso una especie de multa de 100.000 pesos, pero sabemos bien que todos estos tipos de delitos, digamos, bancarios, las víctimas están aseguradas por el banco. Es decir, que el damnificado sería el banco, en este caso, bueno, Santander, BBVA, los bancos que ellos realizaron operaciones. Las víctimas en sí no resultaron o no tuvieron un perjuicio permanente porque cada una de las operaciones que hicieron de sus respectivas tarjetas, ya sea el consumo fue desconocido o en caso de extracción de dinero fue devuelta en su cuenta, entonces tienen ese reaseguro bancario. En este caso se impuso una especie de multa para mis defendidos que obviamente la repararon. Una de las cuestiones que yo hice hincapié en su momento, cuando hicimos la audiencia homologado, obviamente ahí existía la posibilidad de apelar al fin de que adquiera firmeza. Traté de cerrarlo lo antes posible porque ya tenía conocimiento de esta posibilidad de que ellos a la mitad de condena puedan pedir este extrañamiento. Hay un caso muy conocido que es el caso de Vitete Villanes, que es, bueno, el que estuvo en el robo del siglo, en Santander, bueno, el uruguayo, que bueno, él también, yo bueno, vi la película, vi algunos documentales, donde él, bueno, desde Uruguay, digamos, hacía referencia a cada uno de los delitos, estaba, bueno, cumplió una mitad de condena y se fue a Uruguay y allá está en libertad. Entonces, bueno, yo teniendo en cuenta y conociendo ese caso, la idea era poder tratar de realizar lo mismo. Entonces, desde un primer momento a mi defendido le di esa posibilidad y bueno, y la idea fue cerrar el abreviado de una manera rápida, ¿no? Para que ellos puedan cumplir condena y... ¿Hiciste todo esto en el abreviado o fue? Eso es lo que no me queda claro. No. Esto... No, hiciste el abreviado y Sí. después hiciste todo este planteo cuando cumplieron la mitad de la condena. Claro, claro. Sí, yo obviamente al fiscal cuando negociamos el abreviado, digamos, no le hice mucha
referencia obviamente a lo que iba a ser, una cuestión claro, una cuestión de estrategia defensiva, simplemente tratar de cerrar la causa lo antes posible con el mínimo, y bueno, y después, más adelante, yo ya tenía todo planeado cómo iba a intentar de que ellos puedan conseguir esa libertad lo antes posible. De hecho, el compañero de causa, que firmó una condena de 4 años, en diciembre del año pasado, obtuvo esa libertad. La fiscalía no se opuso en ese momento, y cuando yo llego, ahora en marzo, fue la audiencia, en abril, perdón, hace muy poco, pido el extrañamiento, el fiscal se opuso de manera, digamos, mala. ¿viste? Desigual, mínimo. Me generó un poquito de rabia, en el sentido de que, bueno, obviamente ahí yo entendía una violación al principio de igualdad, porque claramente en un periodo corto de 3 meses, en una situación igual prácticamente. Muy típico de los fiscales. Claro, a lo que el fiscal obviamente aludió de que, bueno, había sido un mandato del jefe, que tenía que cumplir obligaciones, y bueno, pero por suerte la jueza lo pudo visualizar de una manera objetiva, y la jueza fue muy concreta, y en ese sentido también me parece importante remarcarlo. Lo que tiene que hacer el juez de ejecución es controlar que se cumplan los requisitos legales, en este caso los requisitos que nombra el artículo 64, es decir, que haya cumplido la mitad de condena y que por otro lado no tenga otra causa penal abierta de interés de su detención, y obviamente está respaldado desde el punto de vista del acto administrativo con la expulsión de migraciones, es decir, del Estado argentino. Eso es así porque vos no lo podés expulsar teniendo una causa penal pendiente. Claro. Entonces la jueza en su momento verificó los requisitos y así falló. Y fue también, digamos, de una manera digamos, correlativa y coherente con lo que había fallado con el compañero de causa. Claro. ¿Entendés? En el caso mío yo sí lo había pactado con el fiscal. Es más, había sido una condición del abreviado a la mitad pedir el extrañamiento y que él no se iba a oponer. De palabra, o sea, después, bueno, sí, se supone que... puede fallar. Pero, pasa. O lo dice, no, estoy constipado. Sí, ahora no, pero acá sí se cumplió. Porque si el fiscal se opone, el juez podría rechazarlo, por más que no tenga... es obligatorio que lo acepte, no, tampoco. Sí, sí. Pero en la mayoría de los casos con un acuerdo fiscal lo acepta. Sí, sería... calculo que tendría Pasa, que haber hecho... pero sí. En la realidad no hacemos todo como está... en el secundario, pagamos la luz. Pero bueno, yo les dejo si quieren las resoluciones, que está como más explicado y se va a entender mejor. Interesante. Ahí Sí, está. está Extrañamiento. La palabra, Y que me parece también que, teniendo en cuenta la globalización que vivimos, bueno, la cantidad, uno cuando sale... Una cosa Sí. hipotética. Vamos a Espera que suponer- estaba terminando. Bueno, dale, Sí, no, cuando uno sale, digamos, y vive en sociedad y puede ver la cantidad de extranjeros que hay trabajando en distintos lugares, digamos, y mucho, uno puede visualizar muchos venezolanos, bueno, algunos, digamos, personas que en virtud de la situación de su país eligen vivir, en este caso, en Argentina. Entonces creo que esto también, y la coyuntura que vive la Argentina, de alguna manera va a poder, se va a ir acrecentando, me parece, este tipo de casos, y bueno, está bueno tratarlo, está bueno dialogarlo y compartirlo por si alguna vez le toca a algún colega. Igual en la justicia provincial no hay muchos casos, no hubo muchos. No hubo muchos casos. En la federal sí. Lo que pasa es que quizás no casos que les hayan llegado a ustedes, justamente acá las personas que están participando en el chat, estaban en el Zoom, estaban consultando a ver si se puede generalizar o no, estábamos hablando del tema de las defensorías. Entonces quizás no ha llegado a abogados particulares, pero también, y por eso nosotros hemos circulado a la gente de la Defensoría acá de Rosario, sería buenísimo contar con la presencia de personal de las defensorías para que ellos cuenten cuál ha sido su experiencia, porque según lo que hablé yo con la gente de acá del MPD es que tienen cantidad de casos de estos ellos. Ahora, hay que ver del otro lado, claro, cómo se resuelven. A nosotros nos han consultado, a mí me ha llegado un caso que los quería justamente conversar con ustedes, que lo estaba ahí mencionando y demás, de personas que están privadas de su libertad, que contactan a un abogado y que dicen, por favor, necesitamos ayuda, la defensoría no está moviéndose en nuestro caso, por favor,
necesitamos Bueno, asistencia. pero eso ocurre no en todas las causas. No, claro, bueno, pero en este caso, claro, entonces aquí las colegas que estaban conectadas decían que, bueno, estaban diciendo sí. Perdón, buenas tardes, soy la doctora Jiménez Solano. El tema es así, lo que quisimos aclarar con la doctora Muna Riz es justamente que ustedes están hablando desde el punto de vista penal y las defensorías. Hay defensorías justamente del migrante que se dedica, y yo he tomado conocimiento del trabajo asiduo que hacen en pro defensa y protección de aquellos inmigrantes que vienen y que no están vinculados precisamente con condenas penales, sino más bien por falta de documentación, por imposibilidad de poder mantenerse en sus países. Entonces, he visto cómo, y yo soy abogada particular, aclaro, he visto cómo recurren a los organismos por falta de medios, justamente. Ustedes mismos lo dijeron, de que no cuentan con medios, entonces acá, yo estoy en Buenos Aires, si yo soy internada, estoy en Buenos Aires. Acá es excesiva la cantidad de migrantes que llegan, es impresionante. Si no hay un organismo que trabaja como trabaja, con una tesón impresionante, donde fuera de horario y la gente sigue llegando, no arrancarían. Y les puedo asegurar que el Foro Federal Civil y Comercial, como el contencioso administrativo, yo soy especialista de demandas contra el Estado, he visto que los juzgados están igualmente abarrotados y se toman el tiempo para explicarle a gente que apenas habla el idioma de los trámites que tienen que hacer para regularizar su situación. Por eso yo hablo desde este punto de vista, más allá de las defensorías penales, sino justamente las que se dedican al migrante. Y como yo lo he visto, por eso quiero transmitir mi experiencia. Y de ahí el comentario. Global. ¿Cómo? Muchas gracias, María. Sí, exactamente. Lo que pasa es que lamentablemente el caso de Buenos Aires con la Defensoría del Migrante que cuentan ustedes allá es excepcional, porque es el único punto del país que cuenta con dicha defensoría, y efectivamente realizan un trabajo excelente, pero es limitado, y solamente existe en Buenos Aires. Entonces ojalá hubiera gente especializada, perdón, no especializada, porque especializada hay, en términos generales, en las defensorías, pero conocemos la realidad de las defensorías de diferentes puntos del país, y no siempre alcanzan a todos los casos, a atender de la mejor manera, y por eso también lamentablemente es que algunas personas que no tienen recursos también recurren a letrados, pagando dinero que no tienen quizás y demás, endeudándose, etcétera, para poder ayudarles para que se pueda mover su trámite, ya sea de expulsión, radicación, lo que sea. ¿Cómo? No nos quites el trabajo. Claro, no, bueno, o sea, yo siempre tratando de lo que sea justo, digamos. Si la persona no tiene recursos, digamos, y existe la defensa pública, debería haber más defensorías que puedan, de alguna manera, civil, penal. Tal cual lo que dice el colega de que es una política de migraciones, es tal cual lo que dice el colega y del cual me adhiero. El tema es que, por eso decíamos, no hay que generalizar, porque correctamente, como usted dice, no hay organismos ni tampoco recursos, ni hay una política, como dice el colega, pero por eso decíamos, por ahí pasa en el interior o pasa lamentablemente. Reitero, yo soy entrerriana, así que no desconozco cómo funcionan los organismos nacionales en las provincias. Sería ideal que los recursos y todo sea a nivel nacional, porque la nación somos todos. Sí, y que hubieran defensorías de migrante como existen en Buenos Aires en todos los puntos del país, o que también cada vez más se capaciten las personas, los funcionarios de la defensoría en el tema migratorio. Pero bueno, como atienden un millón de causas y de casos en paralelo, una de las cosas que también serviría sería el derecho migratorio en las facultades. En las facultades no se da derecho migratorio. No. Yo aprendí migración cuando trabajé en migración. Yo también. Yo también. O sea, la UBA porque no hay una materia de derecho, ni siquiera una materia optativa. Ah, bueno. Sí. Claro. No, pero esto lo aprendimos, yo por lo menos lo aprendí en el ejercicio de la impresión. Nos enseñó en la facultad. ¿Cómo, María? Ni en derecho constitucional, ni en derecho penal.
La Universidad de Buenos Aires da cursos. Pero bueno, hay que buscarlo. Como yo logré encontrarlos a ustedes, vamos a seguir, por lo menos en forma remota, a tratar de hallarnos y con eso ayudarnos y a intercambiar conceptos y conocimientos, que es interesante, ¿no? Sí, sí, con gusto. Sí, por favor, quienes estén conectados de manera virtual, déjennos sus datos de contacto, nombre, apellido, mail, DNI y demás, para que podamos hacer el acta también de participación y así les vamos a después enviar la información de los otros eventos y demás. La verdad, como les decimos, antes de la pandemia hacíamos todo presencial, después con la pandemia empezamos virtual y esta es la primera vez que tratamos de hacer un blended, así uno mixto, y me disculpo porque llegué retarde con mi nena, un montón de temas ahí en el medio. Me disculpo principalmente con los expositores, ¿no? Pero bueno, déjennos allí los datos de contacto. No sé si acá quieren cerrar con algo, si les parece la próxima cuando convoquemos a la gente de migraciones, pónganse juntitos, así se ven ahí los dos, ahí está. A los colegas de migraciones, bueno, podemos seguir conversando al respecto y también es válido, recuerden el espacio del instituto, digamos, la idea es justamente, como decía acá el colega Escabuso, no existe la materia de derecho migratorio en la facultad, entonces, bueno, lamentablemente nos vamos todos formando así un poco como podemos en la práctica. Por eso creamos, es una de las principales, digamos, razones por las cuales creamos este instituto, justamente para juntos estudiar la materia, ir formándonos, intercambiar conocimientos, experiencias y demás, pero no solo eso, sino porque los institutos, acá en nuestro colegio y en otros, también tenemos una capacidad, digamos, de militancia jurídico, social, institucional y demás, es decir, que cuando vemos que hay alguna situación que amerita que se haga un pedido de acceso a la información pública, o que se haga una nota a la Directora Nacional de Migraciones indicando determinadas cuestiones, como que tal o tal tipo de trámites no se está moviendo correctamente, etcétera, etcétera, también lo podemos hacer, ya sea en la delegación, ya sea en sede central, digamos, como lo han hecho desde otros institutos, también desde el de previsional, por ejemplo, de derecho previsional a ANSES, digamos, que hicieron algunas presentaciones y demás, o al Ministerio de Trabajo, al Instituto de Derecho Laboral. Así que, digamos, queremos que sea un espacio realmente de formación de nosotros, pero también de, digamos, de mejora del sistema, ¿ok? De cambiar conceptos más que nada. Que eso es exacto. Bueno, nos sacamos ahí una foto. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Como siempre. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Estamos al habla, gracias. Gracias.